o programación neurolingüística, y las ventas es un tema muy flexible. Entonces, hemos estado coachando desde equipos comerciales, equipos de ventas, hasta, increíblemente, equipos deportivos. Aunque no tienen mucho en común, pero ¿qué crees? Son seres humanos. Sienten, piensan, tienen conductas, tienen hábitos, y ahí entra el trabajo de uno. Recientemente, bueno, con Lobos WAP tuve la bendición de estar con ellos los últimos 7 partidos, y principalmente en toda la temporada de ascenso, temporada 2014, 15, 16. Y también tenemos la bendición de estar periódicamente con TV Azteca y Televisa, con temas precisamente de coacheo de vida. Y pues a mis clientes prácticamente lo que les gusta mucho es, les encanta que nos compren certificaciones precisamente en temas de coacheo aquí en México, en toda la parte de Centroamérica y Latinoamérica, tanto con mis queridos amigos de Exponencial como con mi familia de la ISNS, la otra semana que andamos en Guatemala, y así andamos un poquito. Pero hoy en especial vamos a estar charlando, ¿no? Este tema de las habilidades de coaching, y vamos a empezar en esta parte. Por cierto, a ver, vamos a ver, ahí está. Muy bien. Dentro de los objetivos, vamos a aprender el concepto de coaching. Es una parte de teoría que yo creo que en una parte de aprendizaje no nos podemos brincar. Incluso hoy puse ahí en redes sociales, si quieres mandarme una invitación como amigo, o bien mi fanpage como Rafa Sarmiento, o me encuentras así como Rafa Sarmiento, puse una reflexión. Ya ven que redes sociales es padrísimo en esa parte de comunicar tu filosofía de vida, lo que sientes, ¿no? Y yo colocaba la siguiente reflexión: el aprendizaje es algo natural de los seres humanos. El hecho de que el adulto o el ser humano no se resista a aprender es como ir en contra de su naturaleza. Entonces, a lo que quiero ir es una parte de un concepto de lo que es coaching, porque no lo podemos brincar, la parte del concepto, pero nos iremos aterrizando a partes prácticas, aunque a pesar de que es una parte online, iremos colocando ya de manera precisa cómo emplear esta parte de las habilidades de coaching, y cómo hay ciertas similitudes en las habilidades del vendedor. Entonces, estaremos aprendiendo qué es coaching, estaremos aprendiendo un tema muy importante, las habilidades centrales del coaching y cómo tienen un lazo familiar con las habilidades también de todo vendedor, ¿ok? Veremos las habilidades de coaching, cómo pueden ser aplicables en esta parte, lo que les comentaba del vendedor. Estas son las promesas de esos objetivos que estaremos aprendiendo. Como agenda del día veremos este principio que es coaching, las distinciones, qué lo hace diferente a otras profesiones, y también la metodología, lo que es la programación neurolingüística, o las siglas PNL. En este tema no vamos a profundizar porque prácticamente es desde un enfoque más desde el coaching. Sin embargo, es importante rescatar que todo lo que estaremos charlando tiene un fundamento teórico, tiene un fundamento metodológico, y esta es una parte. PNL, neurosemántica, que es la continuidad de la PNL. En la neurosemántica, nosotros como entrenadores y coaches nos dedicamos a trabajar sobre los significados que genera el cerebro del ser humano. ¿Por qué? Porque la mente naturalmente va a estar generando un significado, y de acuerdo a ese significado viene el desempeño. Pero muchas veces tenemos significados incorrectos. Bueno, a través de la PNL y la neurosemántica nos dedicamos a reencuadrar. Es un término que también, acuérdate de ese término que se llama reencuadre. En el punto de las ventas también es algo que todo vendedor necesita aprender a reencuadrar. Es decir, cambiarle el significado a una experiencia, al precio, al producto, etcétera. Porque finalmente lo que tiene mayor peso en un proceso de ventas es la apreciación que tiene el cliente. El vendedor puede tener el mejor guión, el mejor speech, puede manejar muy bien objeciones, pero lo más importante es lo que está pasando por la mente de esa persona. Y aquí estas dos metodologías de la PNL y la neurosemántica tienen un papel muy importante. Y desde luego la promesa, las distinciones de coaching.
Muy bien. Información previa antes de arrancar. Cada vez que estoy con un grupo de estudio, de aprendizaje o con algún equipo, me gusta colocar información previa. Cosas que podrían pasar. ¿Tu teléfono podría sonar? La respuesta es sí. Sugiero que lo pongas en modo silencio, modo vibrador o en un tono muy bajito. Sobre todo, hablábamos del tema de aprendizaje. Para que estés en tus 5 sentidos, ahora que estás viendo la imagen, ahora que nos estás escuchando, estés conectado al 100%. El chat, bueno, aquí ya veo a 6 personas ya en el chat. Ahorita no me he dado el tiempo de checar las preguntas o comentarios y observo 154 personas, lo cual eso me motiva mucho. Desde el lugar donde estoy, aquí estoy en Puebla, donde es mi ciudad natal. Más adelante vamos a ver el chat o bien las preguntas, ¿no? Las preguntas, bueno, que ya las están colocando. Posteriormente yo estaré dando respuesta, ya sea por este medio o bien vía electrónica. Para mí me encantaría mucho responder a esas preguntas. ¿Qué es coaching? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que es coaching? Hemos escuchado mucho de coaching. Hemos visto desde medios de comunicación, hemos visto desde que un amigo está estudiando coaching, o la propia palabra es, comercialmente es atractiva, yo confieso. Cuando llego a algún medio de comunicación importante, como es Televisa, como es Azteca, o algún equipo comercial, o algún equipo de alto rendimiento, volteo y digo, gracias a la vida y gracias a estos términos que me abren la puerta. Pero vamos a ver y clarificando qué es esto, qué es coaching. Bueno, coaching, el doctor Hall lo define como una conversación única, intensa y enfocada para tener claridad y precisión. ¿Por qué claridad y precisión? Porque la mente normalmente se dispersa. Por ejemplo, me estás escuchando, estás viendo las diapositivas, pero probablemente a veces tenemos un ruido mental y eso nos desenfoca de lo que es nuestro día a día. Coaching nos funciona para tener una claridad y una precisión de las metas y objetivos que necesitamos alcanzar, pero que lo hacemos a través de conversaciones. Por eso son conversaciones. Los coaches somos expertos en generar conversaciones de cambio, en generar conversaciones de una confrontación positiva, en generar conversaciones para que el equipo o el vendedor salga de su famosa zona de confort. Somos especialistas en eso. El ser humano naturalmente es un ser conversacional. Es decir, primero tiene una conversación con él. En este momento tú estás escuchándome y seguramente, y es probable que tengas una conversación contigo. Y cuando termine la conferencia, estarás quizá prospectando clientes, estarás realizando llamadas telefónicas hacia clientes, cerrando pedidos, manejando objeciones y tienes conversaciones. Pero nosotros nos dedicamos en generar conversaciones únicas, intensas y enfocadas para obtener logros. Es una conversación que llega al corazón de las cosas. Metafóricamente llegamos al corazón de las cosas, a ese matrix, como le llamamos nosotros en la neurosemántica, y hacia los significados de una persona para darse cuenta de las decisiones, de los cambios y de liberar el potencial en resultados diarios y prácticos. Es decir, en ventas, lo que voy a decir, esto no es nuevo. Es importante salir a campo, pero salir a campo significa tomar tu teléfono, tomar tu WhatsApp, visitar en frío o en seco, y ese es el juego externo. Ese es el juego externo. Pero para ganar el juego externo, lo primero que necesitamos aprender es a ganar el juego interno. Aclaro, aunque mi trabajo se presta a un trabajo de motivación, no me gusta motivar a la gente, por increíble que parezca, pero sí me gustaría que tú lo reflexiones desde ese contexto. Antes de ganar el juego externo, primero es empezar a ganar tu propio juego interno, desde tu poder interno, desde tus pensamientos, desde tus emociones. Coaching precisamente nos funciona para eso, para empezar a ganar el verdadero juego. Es el juego interior. En ese momento tú tienes un juego. A veces lo ganas, a veces lo pierdes. Cuando estás frente al cliente, tienes un juego. A veces lo ganas, a veces lo pierdes. Coaching trabajamos en esa parte, en el juego interior. Otros de mis mentores, Timothy Wallway, considerado el padre del coaching, hace énfasis en los años
en los años 70, precisamente con el tenis, donde saca esa metáfora del juego interior. Ahora, ¿qué es coaching? Es facilitar por medio de preguntas. Los coaches somos expertos en preguntas y de dar retroalimentación. O bien, y operando como experto en el proceso de la estructura de cómo manejamos nuestra mente para el desempeño de una manera más efectiva. Aquí quiero resaltar 3 puntos de coaching y cómo tiene de aspectos familiar en el tema de las ventas. El vendedor también debe de tener la habilidad de saber preguntar. Más adelante vamos a hablar de eso. De saber generar preguntas precisas para obtener la información correcta. Y por otro lado, también el vendedor, debemos de ser expertos en saber dar retroalimentación. Más adelante vamos a hablar de eso. Y hay algo que también ya has escuchado. También nosotros, dentro de ese proceso de compra o de venta, según como se quiera ver, también nosotros somos expertos de cómo opera la mente. Cómo opera la mente personal y lo principal, cómo opera la mente del prospecto, la mente del cliente. ¿Ok? ¿Qué no es coaching? No es una plática cálida o vaga. Tampoco es enseñar a entrenar o decir qué hacer. Ahorita vamos a ver unas distinciones. Coaching es diferente a la psicoterapia. Los coaches respetamos profundamente la profesión de nuestros queridos amigos psicólogos. Dentro de las formaciones que llevamos aquí en México y fuera de México, me encanta mucho ver psicólogos, aunque declaro lo siguiente, veo pocos psicólogos y también tiene razón. También algunos psicólogos están molestos porque hoy tenemos coaches express, es decir, de un par de días ya son coaches, pero no me voy a meter en esos temas. Pero sí quiero clarificar, coaching es diferente a la psicoterapia, por lo tanto, los coaches no jugamos a la psicoterapia. Hace aproximadamente 15 días estaba en TV Azteca Puebla, perdón, en Televisa Puebla, hablando cuándo terapia y cuándo coaching. Por ahí en mi fanpage, en la página personal, ahí clarifico en aproximadamente 7 minutos cuándo la persona tiene que ir a terapia y cuándo tiene que ir a coaching, ¿ok? Entonces, coaching no es psicoterapia. Coaching tampoco es mentoring. ¿Por qué? Porque el mentor guía desde su experiencia. Pero coaching no es consultoría, porque la consultoría diagnostica y da consejos. Y coaching no es capacitación o entrenamiento, porque la capacitación o entrenamiento transfiere información. Aquí es importante esta diapositiva, sobre todo porque se llega a confundir mucho los términos. Tampoco quiero entrar en ese debate o en esa polémica. Respeto las personas que hacen coaching y entran en consultoría, aplican más bien consultoría y no coaching, y aplican mentoría y no coaching, o aplican entrenamiento, capacitación y no coaching. Respeto esa parte, pero sí es importante comunicarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver las habilidades y ahí es a donde vamos a tener una claridad. ¿Ok? Las 4 que vemos, más una más que es coaching, es decir, las 5 son altamente importantes para la persona, pero seguramente te sigues cuestionando. ¿Y esto cómo lo aplico en ventas? Vamos a verlo más adelante, en unos minutos más. Y vamos a entrar más en concreto. Estas son las 7 habilidades centrales de coaching y vamos a ver cómo tienen ese lazo familiar en las habilidades y competencias del vendedor, ¿ok? Las 2 primeras habilidades son de relación. ¿Qué significa de relación? Generar rapport y presencia. Rapport. Seguramente ya has tomado varios cursos o muchos cursos, así como libros y entrenamientos de ventas, y nos hemos encontrado esa palabrita, rapport. Más adelante vamos a clarificar qué es rapport. Exactamente. Esta es una primera habilidad donde encontramos ese lazo en común que comparte el coaching con toda persona que nos dedicamos a que la gente nos compre. Aclaro, porque a la gente también no le gusta que le vendan. A mí al menos no me gusta que me vendan, dependiendo del estilo del propio cliente. A mí al menos la gente le encanta comprarme programas de coaching, certificaciones en coaching, independientemente de que si le gusta a la gente que le venda o la gente le encanta comprar. Vamos a encontrar que toda persona que ofrece sus servicios, vamos a dejarlo así, esa es una primera habilidad central, rapport. En unos minutos vamos a hablar al respecto. Y ahí clarifico nuevamente y reitero,
tiene en común el coaching con las personas que nos dedicamos a ofrecer bienes y servicios. Llámale venta, llámale que te compren, ¿no? Pero aclaro, más adelante vamos a hablar de un tema que se llama benchmarking y ahí vienen claramente distinciones. Muy bien, rapport. La segunda es escucha, activa y atenta. Vamos a hablar también de estos temas minutos adelante. Ahorita quiero presentar el título y más adelante, minutos adelante, voy a comentar en qué consiste el rapport, en qué consiste escucha activa y atenta. Estas siguientes dos habilidades son de exploración. Preguntas de precisión. Hace aproximadamente 15 minutos hablábamos, no, un poquito menos de 15 minutos, hablábamos acerca también es una habilidad de toda persona que nos dedicamos al campo de las ventas, generar buenas preguntas. Y otro término, el cuarto que dice metapreguntas, nosotros en la neurosemántica lo realizamos desde una metodología que se llama el diamante de la conciencia. Aclaro, en esta hora no vamos a hablar de las metapreguntas. Vienen otras dos habilidades que le llamamos de espejo. Dar retroalimentación, recibir retroalimentación, tanto con el cliente o prospecto, o también nosotros internamente en nuestro equipo gerencial. Veremos también cuáles son ciertas distinciones de dar y recibir retroalimentación. Y por último, la séptima habilidad central, que se llama inducción de estados, es decir, trabajar con todos los estados de la mente, los estados emocionales y los estados corporales con la otra persona que estamos interactuando, en este caso, nuestros clientes, ¿ok? Muy bien. Ahora, me quiero regresar aquí un poquito. Ok, bueno, aquí va por golpe. Quiero dar un pequeño cambio, breve cambio. El tema central y la promesa son las habilidades de coaching enfocadas en ventas, ¿ok? Y por otro lado, en el tema de recursos humanos o capital humano, está muy de moda, espero que no pase de moda, el famoso desarrollo de las habilidades y competencias. Y estos dos términos, duras y blandas, probablemente para la mayoría de ustedes es nuevo. Ahorita voy a clarificarlo. Habilidades duras y habilidades blandas. ¿Qué significa eso? Habilidades duras son las técnicas, las de oficio, todo lo que refiere a la parte profesional. Por ejemplo, son las características que tiene tu producto. Tamaño, dimensión, todo el aspecto técnico que requiere que tú conozcas. En esa parte, yo no tengo esa competencia. Tú eres el experto. Por ejemplo, si vendes productos para el ramo automotriz o médico, tienes ciertas distinciones, tienes ciertos tecnicismos. Bueno, esas son las habilidades duras. Son las habilidades técnicas que tú necesitas conocer, ¿ok? Pero ahora, ¿eso es suficiente con que tú conozcas las habilidades duras? No, como sabemos, no es suficiente. Por lo tanto, tenemos estas, las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas o suaves? Habilidades de comunicación interpersonal, habilidades de facilidad de adaptarse al cambio, manejo de emociones, trabajar, el famoso trabajo en equipo, actitud, que eso es básico para toda persona que nos dedicamos al exquisito y fabuloso mundo de las ventas, que a mí en lo personal se me hace una profesión de las mejores del mundo, de las mejores del mundo. Siempre yo he comentado, es mi percepción, ¿no? Estudia una carrera universitaria, pero especialízate en las ventas, porque es un deporte, ¿no? Sí, enfócate en lo que es tu área. Entonces, la famosa actitud, que está, ventas igual a tener actitud, resiliencia, y aquí le pongo al último, etcétera y más etcéteras, ¿ok? Por lo tanto, encontramos dos puntos, habilidades duras, que son las técnicas, y habilidades blandas, que son estas que tú puedes notar en la diapositiva. Aquí viene la pregunta del millón.
La pregunta del millón es, me voy a regresar aquí un poco más, me voy a regresar. Estas 7 habilidades, aunque suene más enfocado a la parte de vida, para toda persona profesional en las ventas, estas 7 habilidades centrales son habilidades duras. Es decir, se tiene que considerar desde mi experiencia como habilidades técnicas. Sí viene la parte de conocer tu producto, todo lo que ya sabemos, pero por otro lado, un par de ellas, por ejemplo, toda persona enfocada en el proceso de ventas, cuáles tienen que ser no suaves, no blandas, sino duras. Son rapport, escucha, preguntas, que es la tercera, metapreguntas, esa no la vamos a meter. Y por otro lado tenemos donde sepa dar retroalimentación al cliente, sepa dar retroalimentación a su equipo comercial, porque me quiero adelantar un poquito. Venimos de una cultura de anti-feedback. Feedback es retroalimentación, como sabemos. No sabemos dar una buena retroalimentación. La mayoría de la retroalimentación que damos es emitiendo una gran cantidad de juicios. Y un juicio es una interpretación de quien lo emite, ¿ok? Entonces, esa es otra habilidad también dura de toda persona que nos dedicamos a este campo, dar retroalimentación. Y hay otra que es bien difícil, saber recibir retroalimentación. Ah, cómo duele. Ya sea que el cliente o tu equipo te dé retroalimentación. ¿Y cuáles son las características de una buena retroalimentación? Que te choca, pero te checa. Porque en el fondo sabes que hay información que es correcta. Dice por ahí uno de mis mentores, Colin Cox, que por cierto la semana pasada pasó como decimos, trascendió, falleció. Saludos a su familia, a Lina, a sus hijos, hasta Nueva Zelanda. Y él dice algo interesante, nos dejó mucha herencia en contenido, en aprendizaje, Colin Cox. Y él dice, el feedback o retroalimentación es el alimento de los campeones. Y ahora es eso, que toda persona seamos coachables, es decir, que estemos abiertos a recibir esa retroalimentación. Y por último, esta habilidad dura, que reitero, toda persona que nos dedicamos a esta bendición de profesión, ya tenemos que ver estas 6 como parte de nuestro kit cuando estamos visitando un cliente. Bueno, aunque ahí dice 7, yo la considero la sexta, la inducción de estados, es decir, saber trabajar con mi mente, con la mente de mi cliente positivamente hablando, porque también el cliente sabe lo que quiere. Por mucha manipulación, sabe precisamente lo que quiere. Y es bueno que sepa lo que quiere, porque al final del día va a voltear, va a ver el producto o el servicio y va a decir, yo no quería. Y esa famosa regla, ¿no? Que nuestro trabajo vale más por reputación, por recomendación. Entonces, esta última es saber trabajar con los estados mentales, emocionales y corporales, ¿no? Que ahorita vamos a hablar sobre todo en el tema de la escucha, ¿ok? Entonces, esta es nada más resumiendo. Ahorita que llevamos prácticamente 28 minutos de esta conferencia, charla online, las habilidades duras, las técnicas que entran como duras, el rapport, la escucha, las preguntas, el saber dar feedback, el saber recibir feedback y el manejo de los estados de la mente, de las emociones y corporales con el cliente, ¿no? Y ya como blandas, trabajo en equipo, el manejo de las emociones, que también se podría considerar como una dura, sobre todo en la parte del manejo de los estados, actitud, resiliencia, etcétera, y más etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros en el tema de la neurosemántica, hay un tema que le llamamos benchmarking. Como sabemos, el benchmarking mide las mejores competencias en el tema de mercadotecnia y las rankea. Nosotros lo que hacemos en la parte del comportamiento humano es precisamente medir las competencias
clasificarlo con una definición operativa, por ejemplo, rapport, definición operativa, significa esto. Y ya después de eso, medir las competencias. Es decir, ¿cómo tú demuestras que Rafael, es decir, tu servidor, sí está generando buen rapport con el cliente? Bueno, el benchmarking nos permite, es una metodología que nos permite tener esa medición donde rankeamos, por ejemplo, nivel 1 y nivel 2. Y ya tenemos, ojo, aquí ya tenemos un parámetro. Nivel 1 significa que la persona no tiene la competencia, es decir, no está haciendo conexión, no está haciendo igualación, no está teniendo contacto visual, no está sonriendo, etc. Nivel 2 es todo lo contrario. Está sonriendo con el cliente, está teniendo contacto visual, pero donde ya tiene a un observador, es decir, a una tercera persona, evaluando a el vendedor. Por poner un ejemplo, esto desde mi consideración es una de las aportaciones del Dr. Hall que está haciendo al campo del coaching, y no tan solo al campo del coaching, aplica en muchas organizaciones. Entonces, es importante también de esto que mencionamos, las 6 competencias, las 6 habilidades, se tienen que evaluar. ¿Cómo se tienen que evaluar? De esa manera, ¿no? Entonces, las habilidades en coaching son duras o blandas, o bien las habilidades dentro del proceso de ventas son duras, ¿no? De lo que comentamos. Ahora, vamos a entrar más en materia. Decíamos, rapport. Rapport es observar desde el no verbal, y pongo entre paréntesis, sin juicios. Porque naturalmente el cerebro está prospectando juicios, está generando juicios. Perdón, dije prospectando, está mal dicho. Está generando juicios. El cerebro es muy interpretativo y el juicio es una interpretación. De tal manera que este es el cómo vamos a desarrollar la habilidad. Tú, en el proceso de que te compren, el primer paso es observar al cliente sin juicio. Es todo un desafío. Y el siguiente paso es calibrar. Calibrar es notar los cambios verbales y no verbales. Recordando desde la PNL, el famoso modelo de la comunicación humana. La PNL surge como el modelo de la comunicación humana, donde todos sabemos que hay una regla en el proceso de la comunicación humana. Esta regla es 55-38-7. ¿Qué significa 55-38-7? 55 no verbal, el cuerpo, como sabemos, comunica y comunica demasiado. Es un promedio del 55%. Después, 38 significa tonos de voz. El ejemplo que siempre pongo, ¿no? No es lo mismo que yo te hable desde este tono de voz a que yo te hable desde este tono de voz. ¿Por qué? Porque el propio tono de voz estimula el cerebro de la otra persona, ¿ok? Y ahí es detectar cuál es el tono de voz del cliente. Y por último, las palabras específicas o llenas de carga emocional que el cliente reporta, que el cliente comunica. Entonces, calibrar es observar y notar. El segundo paso es igualar. Es importante, a través de la observación y el no juicio y la calibración, realizar una igualación corporal, ya sea de manera total o de manera parcial. Cualquiera de las dos, preferentemente total, es muy poderoso porque se empiezan a generar estas neuronas espejo, que ahorita vamos a hablar al respecto. Entonces, si yo observo que mi cliente tiene las dos manos al frente, yo coloco y hago esa igualación corporal. Trato de mantener una igualación corporal lo más semejante que se pueda. Sé que para muchos de ustedes, seguramente en ese momento, la vocecita interna te está diciendo, hoy, pero mi cliente se va a dar cuenta. Yo te comparto mi experiencia. Llevo 11 años aprendiendo, aplicando, ejecutando conmigo, con tu servidor, pues yo me dedico a vender certificaciones aquí en México y fuera de México. Y hasta ahorita no he tenido un cliente que me haya comunicado, Rafael, me estás igualando en mis posturas corporales. No, hasta ahorita no, ¿eh? De tal manera que eso solamente es un juicio tuyo. Respeto tu juicio. Sin embargo, el rapport se tiene que hacer en esa igualación de una manera muy sutil, de una manera muy delicada, muy elegante, decimos. Y el tercer paso es mantener esa igualación corporal. ¿Mantenerla para qué?
para que se generen esas neuronas espejo, que ahorita vamos a comentar. Y un cuarto paso se sugiere mantener una sonrisa genuina y discreta. ¿Por qué una sonrisa genuina y discreta? Porque a través de la sonrisa genuina y discreta, lo que procede es que se genera, por obvias razones, un estado emocional. Y todo estado emocional se transmite y se siembra. Es decir, si tú estás enojado, la otra persona va a llegar a un determinado momento donde se va a enojar y viceversa. De tal manera que vamos a generar siempre estados emocionales positivos. ¿Por qué? Porque la venta tiene que ser un proceso muy emocional, muy exageradamente muy emocional. La gente compramos más por emociones. Y esa es una parte bien importante, ¿no? Que forma parte del rapport, donde al cubrir este cierto checklist, o este listado, se determina que la persona sí está teniendo una competencia. Y por último, neuronas espejo. Cuando realizas esa igualación corporal, cuando sonríes, ahorita vamos a ver un video, donde vas a notar cómo se aprecia esas neuronas espejo, que es un término que existe, ¿eh? Ojo, no es un término de Rafa Sarmiento, de la PNL, del coaching, de la neurosemántica, no, es algo muy, muy normal que generamos los seres humanos. Vamos a ver por aquí un video, dura por ahí 2 minutos, y vamos a ver a lo que me refiero desde rapport hasta la igualación corporal y cómo generar estados emocionales. Y va a ser interesante este video. Para demostrarlo, elegimos a 2 hombres, el señor bueno y el señor malo, y los metimos en un lugar controlado. Luego pedimos a algunos voluntarios que entraran a conocerles y hablasen de diferentes temas. Favorite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. I love old movies, actually. Lo que los voluntarios no sabían era que mientras que el señor bueno era amable y cálido, el señor malo estaba mostrándose tremendamente negativo y difícil. Tom Hanks, he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No. Not really. En el momento crítico, se pidió al señor bueno y al señor malo que movieran el cuerpo deliberadamente de un modo concreto. So you got any more favorites? Las cámaras están pendientes de una reacción por parte de los voluntarios que nos indique lo que está pasando por sus cabezas. Yeah, once. Gradualmente, mientras seguía la conversación, empezó a producirse algo realmente extraordinario. Los voluntarios que estaban con el señor bueno comenzaron a copiarle. Mientras tanto, los que estaban con el señor malo no le copiaban para nada. I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, I didn't like it very much. No? No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. I think you can go. Como a los voluntarios les caía bien el señor bueno, su mente les llevaba a copiarle. No, I often go by myself. Una reacción subconsciente que refuerza el vínculo entre ellos. Well, that's what everyone says. It's fantastic. I think if you do it, it's very difficult. There are so many great people that can Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Ok, y siempre comento, después de que pongo este video y explico el tema del rapport, siempre hago referencia, oigan, ¿y a poco estas personas tomaron algún curso de PNL? No, la respuesta es no, no que yo sepa, o alguno de mis amigos entrenadores, no. Es decir, esto es algo que hacemos completamente normal y natural. Eso es algo que hacemos todos los días. Ahora se trata de hacerlo de manera más consciente, y al hacerlo de manera más consciente significa que paulatinamente es cuestión de entrenamiento y conciencia para que se convierta en una habilidad, y esta habilidad se desarrolle como una competencia. También como punto de referencia en la programación neurolingüística hay un apartado que le llamamos modelaje. Modelaje es obtener las mejores prácticas
que hace una persona para que esa práctica, ese comportamiento, tú lo puedas hacer replicable. Es decir, tú lo puedes aplicar en ti y en los demás. Hay una serie de metodologías que tenemos en la PNL. Y en lo personal me he dedicado a hacer modelajes, específicamente hablando en el tema de ventas. Por ejemplo, un gran amigo, Gume, que es de Panamá, se dedica también igual a vender programas de capacitación y entrenamiento allá en Panamá. Y el hombre es impresionante lo que factura. Y algo he notado, tanto en él como en muchos vendedores, y seguramente tú, una persona exitosa que genera buenos ingresos en este aspecto comercial, tiene una característica muy en común, que genera muy buen rapport. Es esa persona carismática, empática, que tiene la precisión, y es eso, es rapport. Y es precisamente desarrollar esa competencia, ¿no? Y para que se convierta, perdón, en una competencia. Y ahora tenemos la segunda habilidad, escuchar. Todos sabemos oír. Estaba por ahí en Colombia con mi querida familia de Exponencial, dando entrenamiento, ¿no? Y decía, todos sabemos oír, tú me estás oyendo, pero es muy diferente oír a escuchar. Porque escuchar es el arte de estar presente para el otro, es atender a una persona para ponerle atención a los elementos principales de lo que está comunicando verbal, es decir, con palabras, y esas palabras, qué palabras repite, qué palabras tiene carga emocional, y por otro lado, sus comportamientos, su corporalidad. Es escuchar también, esa es otra habilidad muy importante para este campo que estamos nosotros. Escuchar activamente y efectivamente también implica generar una conciencia sensorial, es decir, notar y detectar los estados mentales, emocionales, corporales en otra persona. Y llamamos a esto calibrar. ¿Qué decíamos? Calibrar es observar la experiencia y los estados. Y conocer los sistemas de representación, que ahorita voy a mencionarlos. Y ocupar desde ese sistema de comunicación que la otra persona, que el cliente nos está comunicando algo. Y estar atento, estar dándote cuenta. Yo pongo de ejemplo cómo el tema de la escucha, la verdadera escucha real y genuina, es como la famosa metodología que la han escuchado la mayoría de ustedes, el famoso mindfulness. Es esa famosa atención plena. Cuando tú verdaderamente estás escuchando a alguien, estás en esa atención plena con tu cliente. Y créeme que eso el siguiente comentario que te voy a dar suena un poquito, no sé cómo calificarlo. Tú le vas a poner una calificación. Si tú escuchas en atención plena, en ese cierto comparativo de mindfulness, eso, créeme que tú a corto o a mediano plazo tú lo facturas. Tú lo facturas, ¿eh? Si tú generas esa escucha plena, ese conectar con la otra persona y que la otra persona se sienta escuchada, créeme que eso tú lo facturas. O con esa persona, o bien esa misma persona, el famoso, va a hablar de ti positivamente hablando y lo vas a facturar por otro lado, pero finalmente lo vas a facturar. Y esa es una habilidad, la habilidad de escuchar. Pero nosotros desde la PNL y el Metacoaching System escuchamos desde un aspecto que se llama metaprogramas. Los metaprogramas son estilos y tendencias que tenemos los seres humanos de comportamiento humano, de manera de pensar, de manera de comunicarnos. En la neurosemántica tenemos aproximadamente más de 60 metaprogramas, aproximadamente ese número. Hay un metaprograma que para algunos de ustedes es muy conocido desde la PNL, que se llama visual, auditivo, kinestésico. Sabemos que los seres humanos nos vamos a comunicar desde esas tres aspectos, o bien lo que yo llamo un cierto híbrido, de manera visual o de manera auditiva. Kinestésica significa sentir, percibir, palpar, ¿no? Los kinestésicos, cuando digo esa palabra, saben lo que les da mayor sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú, como parte de las ventas, eres kinestésico y tu cliente es visual? Tu cliente te va a decir, no me queda claro, no veo bien tu presentación. Aunque estés hablando con él, no me queda claro, no veo lo que me quieres decir. Más palabras menos, te va a comunicar. Entonces,
aquí parte de la escucha sagrada, parte de la escucha multidimensional, parte de regalar la presencia, porque nosotros también vendemos tiempo. Y es compartir ese tiempo escuchando con tus 5 sentidos también. Es siendo asertivos y teniendo una mejor persuasión. Es decir, detectar desde qué canal de comunicación está hablando esta persona. Es por poner un ejemplo. Entonces, escuchamos desde los metaprogramas. Este es un ejemplo. Me llevaría un par de horas más explicando los otros metaprogramas, que me encantaría, pero obviamente el tiempo lo tenemos un poquito a prisa. Quiero hacer, por cierto, una pausa y agradecer a las 178 personas conectadas. Y por otro lado, estoy viendo que tenemos por ahí 33 comentarios o preguntas. No me he dado el tiempo de checar la información. Estoy también poniéndome en contacto con Nadia. Al finalizar vamos a revisar, pero sí quiero pedir una disculpa las personas que nos han estado escribiendo o preguntando en el chat. ¿Ok? Muy bien. La tercera habilidad es las preguntas de precisión, es decir, saber generar y hacer una pregunta es muy fácil. Todos sabemos preguntar. Te levantas y quizá le preguntas a tu pareja. Llegas al trabajo y haces preguntas, pero nosotros somos especialistas en generar preguntas de manera precisa, ¿sí? Aunque lo hacemos en automático, en realidad no sabemos generar buenas preguntas de calidad. Esto lo hacemos con algo que se llama el metamodelo lingüístico. Normalmente las personas comparten información de manera muy superficial. El metamodelo te permite conocer de manera precisa la mente de la otra persona. ¿Y cómo conocer la mente de la otra persona? Es precisamente preguntando. Y por otro lado, en la PNL tenemos algo que se llama el modelo Milton. El modelo Milton se refiere a todo lo que es a través de la hipnosis moderna. Se le llama Milton porque hace referencia al padre de la hipnosis moderna, que se llama Milton Erickson. Bueno, ya murió, pero pues se sigue llamando así. Milton Erickson. ¿Ok? Entonces, el metamodelo es a través de las preguntas. El modelo Milton es a través de sembrar información por medio del lenguaje hipnótico. Cuando digo la palabra hipnosis, nos pone a temblar a muchos. Pero aquí se trata de generar positivamente a través de técnicas de lenguaje hipnótico, que también el vendedor tiene que aprender a hacer esa distinción. Cuándo aplicar metamodelo y cuándo generar esa buena sugestión hipnótica. Claro, yo estoy en contra de manipular a las personas, ¿ok? Pero es importante conocer esos modelos de lenguaje hipnótico, ¿vale? Y aclaro, la persona no te va a estar diciendo sí, 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 no, 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 no. La persona permite, que a través de estos modelos, le permite tener mayor claridad, información, ¿no? Y regresando al tema de las preguntas. Entonces, a través de las preguntas obtenemos información de alta calidad, recopilar información, encontrar los límites del mapa mental del cliente y donde podemos identificar qué técnica para influir positivamente. Porque, repito, la persona sabe lo que quiere, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Ellos no me escuchan. Es decir, la gente siempre hace declaraciones. Ellos no me escuchan. Bueno, ¿quiénes son ellos? ¿A qué te refieres con qué personas no te escuchan? Es muy diferente. Si tú revisas, es la declaración. Ellos no me escuchan. Si tú generas una pregunta de precisión, la otra persona cambia su estado de ánimo. Este producto es mejor. ¿Es mejor comparado con qué? Generas una pregunta, ¿no? Realmente me sentí manipulado. Tú le podrías generar al cliente una pregunta. Digo, son ejemplos quizá muy inusuales, ¿no? Exactamente dónde te sentiste manipulado, a qué te refieres con manipulado, etcétera. Entonces, el metamodelo nos permite tener una mayor conciencia, ¿no? La cuarta y quinta, dar feedback. Decíamos, venimos de una cultura de anti-feedback. Yo hago referencia al siguiente comentario. Matas a un perro y eres un vil mataperros. ¿Y cuántos perros mataste? Uno. ¿Esto qué significa? Debido a que tenemos esta cultura de anti-feedback o mal feedback, siempre andamos emitiendo juicios. Es muy diferente cuando das una buena retroalimentación al cliente o a ustedes con tu equipo comercial. Por ejemplo, si yo le diera una retroalimentación a Nadia, sería decirle, ¿no? Que por cierto, creo que desde mi mirada es una buena retroalimentación.
Es decir, Nadia, yo me conecté al igual que tú. Bueno, yo me conecté exactamente a las 10:30, tú te conectaste a las 10:31. Es muy diferente decirle a Nadia, Nadia, eres una artista, ¿no? Y después, por ejemplo, hicimos pruebas y después ya exactamente a las 10:50 yo le dije, Nadia, son 10:50. Lo que yo quería comunicarte era cortar, ¿no? Y después arrancamos la transmisión a las 11:50. Digo, voy a ser exagerado, pero el feedback tiene que ser muy preciso. Arrancamos la conferencia a las 11:50 con 30 segundos. Es muy diferente decir, arrancamos de una manera muy puntual o todo lo contrario, arrancamos de una manera muy impuntual, ¿no? Entonces, dar un feedback es comunicar de manera muy precisa, con argumentos comprobables, lo que tú le quieres decir a la otra persona, pero que es su propia información. Y no bañado en juicios, en supuestos, porque eso es algo que hacemos, ¿no? Tanto dar feedback, tenemos poca costumbre, tan solo a nivel de pareja. Por cierto, son 11:50 y yo tenía una promesa contigo 11:50. Como también no nos gusta recibir feedback, ¿ok? En equipo y con el cliente. Bueno, como te prometí, son 11:50. Esas son las fuentes. Es el manual de entrenamiento de Coaching Essentials del doctor Michael Holt. Y por aquí vienen mis datos. Y como te prometí, queremos abrir este espacio de preguntas y respuestas. Adelante, Nadia, estoy aquí abierto a escuchar. Perfectísimo, Rafael. De verdad que la puntualidad es una de las habilidades duras que tienes. Bueno, no sé, pero estoy trabajando en ello. Los coaches vendemos tiempo, los entrenadores vendemos tiempo. También nosotros que nos gusta vender. Adelante. Perfecto, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que aquellos que tengan dudas puedan ingresarlas en el apartado que dice en la versión de Zoom en español, preguntas y respuestas, y Q&A si cuentan con la versión de Zoom en inglés. La primera pregunta es de Abraham Escolástico, que dice, ¿qué hacer cuando tu equipo de trabajo no está dispuesto a recibir retroalimentación? Buena pregunta. Agradezco la pregunta. Esto es bien común, ¿eh? Esto es sumamente común. A mí me toca, tengo la bendición de ser coach de equipos, como te comentaba, con mi querido equipo Lobos WAP, y también en temas de comerciales, ¿no? El área comercial. Se tiene que trabajar previamente, le llamamos nosotros en la neurosemántica con marcos preventivos, es decir, sensibilizarlo, como decimos nosotros aquí en México, sensibilizarlo al equipo para que esté abierto a recibir la información. Yo sugiero, aquí no es tema de coaching lo que voy a decir, es más bien como consultor, sugiero que se pueda trabajar previamente con el equipo. Es decir, se tienen que colocar, le llamamos nosotros técnicamente marcos preventivos, es decir, trabajar previamente con la persona de lo que va a pasar. Y ya en el famoso ejemplo, ¿no?, de la retroalimentación, es como de sándwich. Inicias con algo bueno, das el dato duro de lo que quieres comunicar y después puedes cerrar con yo te sugiero para que mejores tu nivel de competencia, es la tercera parte. Entonces, esa sería mi respuesta, trabajar ya sea, ahí sugiero normalmente con un externo. ¿Por qué con un externo? Porque el propio equipo internamente, si da esa capacitación, se puede perder. Es decir, el pez no sabe que vive en una pecera. Entonces, con un externo puede generar una conversación tal cual, así, llámale coaching o llámale de otro tipo, donde entre ellos se puedan dar, le llamamos nosotros en coaching de equipo, retrocruzada. Pero sí se tiene que trabajar previamente para que el equipo no esté sensible o vulnerable y, como decimos en México, vulgarmente hablando, se me tira al piso. Muy buena pregunta. Gracias. Perfecto. Bien, por aquí tenemos otra pregunta de Víctor Delgado y Alejandra Higareda, que quieren saber qué literatura recomiendas para aportar a los vendedores como estímulo a temas de programación neurolingüística. Ya. Mira, Víctor y Ale, gracias por la pregunta. Mira, en el tema de la PNL, yo siempre sugiero que hay que vivirlo de una manera muy experiencial, es decir, tiene que ser algo más vivencial. Hay libros, sí hay libros. Hay un libro muy pequeño, no lo he visto, se llama PNL para Todos de Rosetta Fornell. También lo sugiero. Hay otro libro que se llama Coaching con PNL. Ahí habla de ambos temas.
de Joseph O'Connor, también es un libro muy, muy comercial, y mi recomendación es que puedan tomar un entrenamiento o una certificación de PNL con un instructor que sí que tenga licencia, más que internacional o regional, que tenga licencia de una asociación de PNL, porque también la PNL comercialmente se vende, te lo digo en mi experiencia, pero también encontramos que se realizan prácticas de PNL y me ha tocado ver PNL con aromaterapia y PNL con constelaciones y PNL con tarot. Entonces, no tiene nada que ver. Pero en los libros sería ese mi comentario. Gracias. Muy bien. Mira, Joshua Adrián Aguilera pregunta, ¿qué hacer cuando un empleado de ventas se siente presionado con la implementación de un sistema nuevo que sienta que desplaza su puesto? Ya, híjolas, yo creo que ahí directamente yo le apostaría por un tema de coacheo individual. Si la persona está dando el número, si la persona ya tiene la expertise, le iría con un tema de coacheo, ya sea que lo realice recursos humanos o un externo. El jefe difícilmente lo puede coachar, lo que es coaching, aclaro, pero el jefe de él sí le podría entrar en un tema de mentoría, que también sería otra recomendación. Coaching y mentoría, o bien alguna asesoría. Yo creo que sí, ambos temas. No le apostaría 100% al tema de coaching, porque en coaching partimos desde una esencia que los coaches no decimos qué hacer. Esa es una especialidad bien importante, ¿no? Entonces, yo haría ese mix, no en la misma sesión como tal, pero sí una sesión de coacheo, porque también en su juego interno, para esta persona, Joshua, Joshua nos hace la pregunta, ¿no? Para esa persona, pues él solamente sabe lo que siente, la experiencia que está viviendo. Y por otro lado, creo que una buena mentoría sí le estaría desatando el potencial para este nuevo desafío. Muy bien. Mira, Juan Terrón hace una pregunta bastante interesante. Dice, ¿cómo puedo aplicar el rapport si las ventas son por teléfono? Buen punto, buen punto. Uno de mis clientes que él se dedica a vender call center. El lunes estoy coachando a su equipo y estoy entrenando a los líderes en otro tema. Yo sugiero mucho es primero meterse en el estado, es decir, en el estado empático, aunque es complejo porque al menos para cualquier persona le marcan y me choca que me marquen para venderme. Depende mucho del ejecutivo, donde se meta correctamente en el estado emocional y el estado mental. Y un tip que siempre sugerimos, pónganse un espejo enfrente. ¿Por qué? Porque ese espejo enfrente, hablábamos de las neuronas espejo. Si tú te tratas de mantener en el estado empático, por lo menos no vas a ceder poder personal cuando no sepas manejar una objeción o cuando el cliente te cuelgue. Entonces, sería en resumen y aterrizando, que se mantenga en ese estado emocional y corporal al momento de hacer la llamada. Sugerencia que se ponga un espejo donde la persona se vea para mantenerse en ese estado emocional. Decíamos, cuando una persona sonríe, la otra persona por cortesía le devuelve la sonrisa. Aquí obviamente no están viendo a nadie, pero si jugaran con el tono de voz, y yo siempre sugiero, los queridos, las personas que están en este tema, ¿no? Que se escuche todo menos a call centers. Es fuerte mi declaración, es fuerte, pero es decir, que lo hagan en un tono de voz sutil, suave, ¿no? Y que sobre todo trabajen mucho con sus estados emocionales. Yo creo que ese es el gran desafío y esa es mi recomendación para generar el rapport. Muy bien. Mira, te voy a juntar las siguientes dos preguntas. ¿Sí? Pablo Pachuca dice, ¿cómo fortalecer el feedback cuando mi equipo de ventas está fuera de la ciudad? Él está en Monterrey y sus vendedores en Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey. Y a la par, Irving Hernández pregunta, ¿cómo saber si el feedback es bueno? Ya, bueno, me voy de atrás para adelante. ¿Cómo saber si es bueno? Porque tiene que ser en datos y hechos comprobables, ¿sí? No es evaluativo, es decir, si yo te pido feedback y tú me dices, Nadia, no, creo que eres bueno, creo que sí te salió bien. Esto para mí no es un buen feedback.
Por ejemplo, para mí sería un buen feedback. Veo 163 personas, más o menos estuvo en promedio. Si tú me dieras un feedback, me dirías, estuvimos de 180 y ahorita nos mantenemos a 163. Y los comentarios de los participantes fueron estos, ¿no? Arrancaste a tal hora, tu energía estuvo así. Es decir, tiene que ser más en evidencias y en datos duros, comprobables. Es decir, donde sean datos que sí existen y donde se pueda disminuir la gran cantidad de juicios evaluativos. Esa es una. La primera pregunta, ¿cómo dar un feedback cuando el equipo está en Monterrey y el otro está en México? Híjolas, yo refiero mucho. Todavía somos de un cerebro antiguito. ¿Eso qué significa? Tenemos que hacerlo presencial. Se sugiere que sea presencial. Obviamente, la logística por el tema distancia es complejo. Lo ideal es que se puedan reunir en la sala de juntas o preferentemente en un salón donde el contexto sea diferente. Y en caso extremo de que no, pues ya, no es lo ideal, pero pues bajo una plataforma como esta, como Zoom. Pero sí sugiero que sea presencial. Incluso se puede medir hasta como en un ROI. O sea, no es lo mismo, no es la misma efectividad la retroalimentación vía Zoom que vía presencial. El efecto para el cerebro es diferente. Perfecto, creo que son bastantes tips, ¿no?, que podemos empezar a implementar con nuestros equipos. Y bien, Rafa, por cuestiones de tiempo, las preguntas restantes yo creo que las haremos llegar a correo electrónico. Y agradecemos tu participación en este seminario online para Salesforce. Es un honor que colabores con nosotros. Gracias. Y de igual forma agradecemos la asistencia de todos los participantes en este webinar y aprovecho para invitarlos a el siguiente seminario que tenemos el jueves, que se llama Toma el control de tus ventas. Esperamos que puedan asistir nuevamente a esta sala virtual y que hayan disfrutado de este webinar. Ok. Sí, y si me permites comunicar, nosotros vamos a estar habiendo una certificación en PNL y neurosemántica con un entrenamiento en coaching acá en Puebla. Posteriormente les haremos llegar la información, así como también de mi gran familia exponencial, que tiene una alianza con la UTLAB en una certificación de coaching ejecutivo y de equipos, así como también tenemos la certificación en junio y julio aquí en México y el otro año en República Dominicana de Metacoaching System. Y esos serían mis avisos parroquiales, como yo les llamo. Perfecto, Rafael. Pues nuevamente te agradezco la participación. Esperamos que puedan asistir a nuestros siguientes webinars y les deseamos una excelente tarde y mucho éxito en sus ventas. Hasta la próxima. Igualmente, saludos. Hasta pronto.